Trabajas duro, ganas dinero, pero sientes que no creces financieramente como deberías. Hoy vamos a hablar del código del dinero que separa a quienes solo sobreviven de quienes realmente construyen un crecimiento financiero. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de 10. Yo soy Mónica Obregón, experta en crecimiento estratégico, y en este espacio hablamos de abundancia, desarrollo personal, negocios con estrategia, inversiones, libertad para transformar tu vida. El día de hoy estamos escuchando el episodio número 28 con el tema El Código del Dinero, estrategias para sobrevivir y empezar a crecer. Hoy nos acompaña el contador Arturo Quintero, especialista en finanzas corporativas con más de 35 años de experiencia asesorando empresas y también personas, empresarios, y ha ocupado cargos clave en el sector público y privado. Hoy es un business coach y coach en finanzas personales, ayudando a las personas a pasar de sobrevivir financieramente a crecer con estrategia. Arturo, gracias por estar aquí, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, pues muchísimas gracias, Mónica, por esta invitación para tu público y audiencia que escucha tus importantes podcasts, y que seguramente pues todos nos enriquecemos de tantos y tantas personalidades que pasan por aquí. Me siento muy bien, estoy contento, además estamos ahorita en un clima excelente acá por Nayarit. Sí, no, bueno, es que tú estás en la playa, ¿verdad? Prácticamente, casi. Casi, a 20 minutos, nada No, más te pues digo súper todo, bien. a 20 minutos. Qué rico, ¿no? Pues acá todavía tenemos friecito, así que no, todavía andamos con la chamarrita, el saquito, porque sí, todavía está fresco, pero bueno, qué bendición allá en la costa, cerca de la costa, donde Sí, el clima es mucho más agradable, ¿no? Bueno, mucho más agradable. Sí, muchas gracias. Pues adelante, vamos pues entrando en materia a la hora claro que que tú sí, digas. pues sí, de hecho, bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que nos compartas un poco cómo es tu preparación, cómo inicias tu camino en esta parte del mundo de las finanzas, los negocios, asesorar a empresarios inclusive, y bueno, sé que has trabajado hasta en el sector público, en Hacienda, en puestos así, pues de cuestiones financieras, final del día, ¿no? Sí. Pero platícanos un poquito de tu historia, qué fue lo que te llevó a enfocarte bueno, ahorita ya tu enfoque, tengo entendido que es el coaching, ¿no? El business coaching y coaching financiero, etcétera. Sí, muchas gracias, Mónica. Pues les cuento muy rápidamente cómo me inicié, pero cómo fui llegando a ese punto. Bueno, yo de carrera soy contador público, estudié acá en Nayarit, lo que fue la licenciatura. Posteriormente me incorporé en una primera etapa profesional al sector público tal cual. Fui auditor y supervisor de auditores. Sin embargo, creí que por ahí no iba a ir mi camino, y fue como me incorporé en una primera instancia a una empresa inmobiliaria dedicada a la venta de bienes raíces. Y luego entonces ahí adquiero la gerencia de esta empresa, y posteriormente me meto a otra empresa del mismo grupo de empresas, porque es un grupo importante, grande aquí en Nayarit, y estuve teniendo nuevos retos. En el camino hubo algo que cambió mucho y que da lugar al que yo meta al área de finanzas. Me encontré con que tenía que desarrollar proyectos de negocios y no tenía ningún consultor o asesor en ese tiempo, apenas 29 años de edad que yo tenía, y entonces eso dio lugar a que yo buscara autoprepararme, autoayuda. Inicié con un primer diplomado de finanzas en el Instituto Tecnológico Monterrey, en el TEC de Monterrey, y después, con el paso del tiempo, adquirí nuevas responsabilidades como gerente financiero fiscal de este grupo,
y logré después la maestría y luego posteriormente terminé una especialidad en finanzas corporativas en la Universidad Panamericana en Guadalajara. De ahí me tocó incluso meterme a oportunidades para ayudar y apoyar en el proceso de colocación en el mercado de valores, en la bolsa mexicana, y bueno, esto me fue llevando al negocio financiero, pero posteriormente como director de negocios, lo cual me tocó dirigir 5 empresas en diferentes épocas. Con el paso del tiempo, 25 años de vida empresarial y financiera dio lugar a que yo tomara la decisión personal de dedicarme de manera independiente a ayudar a más empresarios, a más personas. Y fue así como me certifiqué como coach de negocios y luego como también coach de finanzas personales. Así que, bueno, pues ese es así a grandes rasgos el por qué llegué a esta etapa, la necesidad de ayuda financiera y darme cuenta que todos lo ocupamos. La realidad es que no es que es especial para algunas personas, lo ocupamos todos. Por eso me metí también después al certificarme en finanzas personales. Así la historia de manera muy breve. Además, por ahí tengo escrito un libro, estamos por iniciar el segundo y bueno, nos gusta hacer varias cosas a la vez, pero es parte de lo que le da a uno vida. Oye, y en lo que vi por ahí también eres speaker, ahí por ahí tienes un nombramiento, ¿no? De speaker, el mejor speaker o algo así, ¿no? Por ahí. Sí, en 2018 pertenezco a la Cámara Internacional de Conferencistas en Lima, Perú, donde agremia más de 5,000 conferencistas internacionales de todo el mundo, y en el 2018 fui reconocido como uno de los mejores speakers del año 2018 de la Cámara en México. Entonces, pues tuve la gran oportunidad de viajar allá a Sudamérica, recibir el premio y bueno, ahí conocer muchísima gente de todas las partes del mundo, principalmente de Sudamérica, y luego pues como soy también en esta parte coach de negocios, pues he viajado por toda la República y ahora lo hacemos a través de medios telemáticos como es ayudando a personas de cualquier ciudad de la República. Lo importante es cómo podemos ayudarles. Nosotros nos especializamos en la búsqueda de soluciones para las personas y empresas. Así que bueno, pues ya en esta etapa de mi vida, mucho me dio la sociedad, ahora me toca regresarle algo a esta sociedad. Y hay un ingrediente por ahí ya para terminar, porque si no nos vamos a pasar hablando de mi vida, ¿no? Fíjate, estudié teología. Wow. Además, en inter también estudié, soy licenciado en teología, lo que me ha llevado también a estar en diversos programas para hablar de los temas de los principales exponentes en teología a nivel mundial. Entonces, bueno, pues también entramos a esta parte que es maravillosa. Claro, sí, no, pues muy rico, ahora sí que tu currículum es muy, muy amplio, la verdad es que lo que estás diciendo es como un extracto muy breve, muy general, pero bueno, la verdad también muy honrados de tenerte y de tener personas tan preparadas como tú que nos compartan sus conocimientos y sus experiencias, porque pues de eso aprendemos todos, y como bien dices, un tema básico en todas las personas son las finanzas, y que ahora, bueno, ya hasta quieren introducir este tema en las escuelas, que bien ciertamente hace falta, ¿no? Porque de pronto la educación financiera que tenemos, bueno, hablando particularmente de México, no ha sido la mejor, y y nos han inculcado muchas cuestiones, mucho consumismo, ¿no? Entonces, de pronto no tenemos esta cultura de ahorro, mucho menos de inversión. Entonces, sí, creo que es un tema muy, muy importante que debemos de considerar todos,
tanto para nosotros como para la educación de nuestros hijos, para transmitirles todo esto y que ya ellos traigan otro chip diferente en donde ya pues tengan esta cultura de ahorro, de no malgastar, ¿no? De administrar mejor. Y bueno, pues súper, ahora sí que excelente que nos acompañes en este día. Y pues bueno, ahora sí que vamos con las preguntas, ¿verdad? Y a mí me gustaría saber, bueno, desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia clave entre una persona que solo sobrevive financieramente y una que empieza a crecer de forma sostenida? Bien, pues de manera breve, déjame decirte que una de las más importantes diferencias de una persona que sobrevive es que la que sobrevive vive al día y solo reacciona a lo que pasa. Por eso es que es importante que para diferenciarnos de la persona que sobrevive y de la persona que pasa a crecer de una manera sostenida, es precisamente tener en cuenta los siguientes elementos. Uno, saber con claridad cuánto entra a su bolsa, cuánto sale y en qué se va. Aunque parezca simple y sencillo, la verdad, 3 elementos son clave. Entonces, ¿qué sucede? Que la gran mayoría de las personas no conoce en qué se va, no tiene registro, compra por impulsos, adquiere por consumismo y le mete a la tarjeta o le mete a las tandas para poder obtener dinero que no tiene y para tratar de siempre estar al día. En cambio, aquellos que tienen hábitos, pero hábitos de verdad, no de esos de mañana, así como en las dietas, ¿no? Mañana empiezo. Igualito pasa aquí. Mañana empiezo a crearme, ya, me voy a poner A registrar, ¿no? y a conocer en qué estoy gastando. Bueno, la gran diferencia es esa. La persona que tiene un sistema donde además sabe en qué gasta y en qué consume su dinero, empieza a construir algo que se llama margen de estabilidad. No importa las cantidades, no importa el monto. Lo que importa es que vaya creando el hábito para crear un fondo de contingencia y además, si este fondo puede llegar a ser, aunque no sea cuantioso, poder invertir. Ustedes me van a decir, y cualquiera de tu audiencia va a decir, ay, Arturo, no puede ser que yo gano 10,000 pesos o 15,000 pesos pueda yo ahorrar. Pues créanme que hoy hay instrumentos de inversión donde desde 100 pesos, 50 pesos, puedes hacerlo y puedes ir guardando o haciendo tu bolsa suficiente como para cuidar precisamente ese presente y futuro que muchas veces nos agarra sin dinero. Entonces, concretamente, una cosa es tener un sistema y otra cosa es quien no tiene ningún sistema ni hábitos y siempre actúa al día en sus acciones. Ahora sí que reacciona, ¿no? Como comentaste. Reacciona. Bien dicho, efectivamente. Cuando hablas del código de dinero, ¿a qué te refieres exactamente y por qué es tan importante entenderlo antes de querer generar más ingresos? Mira, Mónica, aunque parezca simple, es que el dinero no es el fin, es el medio. Hay que entender esta primera base. Generalmente la gente piensa en dinero y el dinero. Pero el dinero no es el fin, es el medio. Y por tanto, cuando yo sé que es el medio y no el fin, entonces quiere decir que hay pasos intermedios. Y a esto se llama el código del dinero, que es un sistema simple, sencillo, operativo de tus finanzas. No es
al ahí se va, no es a ver cómo va en el día o cómo va a ir el siguiente mes, pago la tarjeta el mínimo, no, es hacer de tu hábito un sistema. Y cuando tú tienes un sistema, el dinero mismo te está diciendo en qué lo estás utilizando y que no es otra cosa más que crear tus propias reglas para administrar el flujo de dinero. Crear márgenes, es decir, crear diferencias entre lo que entra y lo que sale para que te quede algo importante para protegerte de riesgos y hacer crecer gradualmente tu dinero en el tiempo. De hecho, incluso la sabia parábola de los talentos, hablando en estos términos, la parábola de los talentos habla de los tres personajes, uno al que le dieron 5, hablando de su patrón o de su jefe, lo digo en términos sencillos, y le dice, te dejo encargado estos 5 talentos. ¿Y qué hizo? Los invirtió. Y el segundo le dieron 3 talentos y los invirtió. Y el tercero lo enterró por temor a que lo perdiera. Cuando regresa el dueño, le pregunta, oye, ¿y qué hiciste con los 5 talentos que te di? Señor, aquí están tus 5 talentos y otros 5 talentos más que creé. Y el segundo de 3, igual, 3 y le entrega 3. Y le preguntó al último, ¿y tú qué hiciste con el talento que te di? Pues es que lo enterré y aquí lo tiene. Y ahí viene la enseñanza, cuando dice trabajador infiel, trabajador injusto, ¿cómo es posible que no hayas aprovechado la oportunidad que te di? Es exactamente lo que nos ocurre, Mónica, a todos nosotros. Tenemos los talentos, sí, y hablamos de dinero y hablamos de mentalidad, pero lo que no hacemos es hacer funcionar el segundo, que es crear este código para que el dinero te haga crecer o haga crecer tu patrimonio. Si no entiendes ese código, no sirve ni siquiera aumentar ingresos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ganan más y gastas más? Y no hay dinero que alcance. Precisamente por eso, porque la personalidad de un individuo se centra en ganar, en tener. A algunos hasta incluso atesorar. Tampoco es un buen código, el de atesoramiento. Claro. Como el del talento que tuvo uno. Él lo atesoró, no lo quiso entregar. Bueno, entonces ese código consiste de manera muy sencilla, muy simple, en llevar un sistema operativo, que es el conjunto de reglas que debe adoptar para administrarlo, para crear margen, o sea, sus diferenciales, protegerse, es decir, invertirlo, cuidando una parte y hacer crecer ese dinero. Hay maneras muy, hoy día, muy accesibles a cualquier persona. Así en términos generales. Sí, claro, exactamente. Sí, ahora sí que ahorita ya hay un sinfín de opciones para invertir y como dices, desde 50 pesos, ¿no? Entonces, ya no hay pretexto para no invertir o hacer crecer el dinero, pero la administración creo que es básica lo que comentas, ¿no? O sea, esa estructura de cuánto va para cada cosa, eso yo creo que es lo básico para poder entonces sí tomar esta parte para invertir, ¿no? Así Y es. bueno, sí, claro. Y bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en las personas que trabajan mucho, pero que sienten que nunca avanzan financieramente? Ay, caray, pues
Mira, si le preguntas a cualquier experto en la materia, te va a hablar de diferentes, ¿no? Pero muchos vamos a coincidir con algunos de los que les voy a compartir. Mira, muchos trabajan, y creo que todos lo hacemos, de una manera o de otra para obtener ingresos. Pero muchos trabajan, pero ¿qué crees? No miden, no saben dónde se les fuga el dinero, dónde se les drena el dinero. Eso se lo digo a los empresarios, ¿eh? A empresarios, créeme, que he tenido oportunidades de micro, medianos y grandotes. Y hasta incluso los grandotes tampoco se les da el hábito de saber dónde se drena su dinero. Número 2, no tienen un presupuesto. Mira, la palabra presupuesto a veces nos asusta. No es un elemento complicado. Es simplemente estimo lo que voy a pagar en enero, lo que voy a pagar en febrero, cuánto voy a gastar en marzo, abril y hasta todo el año. Por un lado, y por otro pongo cuánto dinero ingreso para saber cuánto me va a quedar. Y si me va a quedar muy poquito, que no tengo margen de maniobra, entonces haremos algunas pequeñas acciones que voy a compartir unos minutos más. Tercer elemento, aquellos que usan tarjetas. Todo el mundo trae tarjetas, ahorita las regalan. Me acuerdo que en otros tiempos hasta te decían que tendrías que cumplir requisitos, una serie de cosas y además pagar una anualidad. No, hoy las regalan como si fueran pan, ¿no? Entonces todo el mundo caemos en ese juego de tener las tarjetas, y estas tarjetas, lo peor de todo es que de todo tipo hablo desde gente preparada y gente que pueda tener una educación menor, pero caemos en el mismo problema de pagar el mínimo. Pagamos y normalizamos la deuda. Dicen, es normal, todo el mundo trae tarjetas y todo el mundo la trae saturada. La normalizamos. Entonces, ese es el tercer elemento de los más grandes. Y una de las que a mí en lo personal me sorprende, que no se dan cuenta dónde hay fugas, y algunas fugas que se llaman invisibles. El quinto elemento, a ver, si me querías comentar algo. No, adelante. Sí, bueno, sí. Ok, gracias. Bueno, y el quinto, por así llamarlo, lo voy a poner así, con 5 elementos, mezclan todo. Emergencia, socio, crecimiento, lo meten en la misma bolsa. No lo tienen separado, no negocian. En pocas palabras, la diferencia, o mejor dicho, los errores más comunes son confundir esfuerzo con progreso. Trabajo más sin medir resultados. No tener presupuestos reales, solamente ahí me la voy llevando. No normalizo la deuda, y la deuda de consumo no se diga, la de las tarjetas de crédito, y pago los mínimos sin resolver las tarjetas. Fugas invisibles y no saber separar gastos fijos, gastos variables, los de emergencia y los del crecimiento. Y no negociar tarifas, intereses, servicios, ingresos. Hoy día nos llueven plataformas de streaming, nos llueven por todos lados para contratarlas. Entonces, y muchas veces, me gusta me gusta esta otra. Todo es por impulso, por el deseo de tenerlo. Y en eso hace que son de las maneras más comunes en que las personas por eso trabajan mucho y por eso sienten que nunca van avanzando financieramente. Sí, claro, y de hecho dicen que el mexicano tiene fama de que le gusta inclusive vivir en drogado, ¿no? Perdón, se me cerró un poquito la garganta. No te preocupes, a todos nos pasa así. Ay, es que de repente el climita, de repente se siente el friecito y se cierra la garganta.
Pero bueno, sí, comentaba que el mexicano tiene fama de eso, ¿no? De que le gusta inclusive vivir endrogado, ¿no? Uf, Ya es como parte de la cultura. y ese es el problema, Mónica, de que creemos que es lo normal, que como todo mundo se endeuda, pues yo también. Mira, cuando nosotros ayudamos en finanzas personales a través del coaching, hay dos objetivos que les planteo a mis clientes que quieren tomar programas de coaching en finanzas personales. Les digo, mira, ¿cuál es el objetivo? Y si el objetivo al que vienes va a ser para cumplir estas dos, estás en el lugar indicado. Si no, no soy la persona que te va a ayudar. Primero es lograr tu tranquilidad, porque no hay un estrés tan más fuerte, chicos, medianos y grandes. Lograr tu tranquilidad. Número dos, tener unas finanzas sanas. Tener finanzas sanas. Eso les digo a todos mis clientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como bien dijiste, todos creemos que es normal, pues ando hasta las cachas, y no solo de tarjetas de crédito, ¿eh? A veces le meto dinero en la compra de un coche que apenas lo puedo pagar, cuando a lo mejor él decía al inicio de esta conversación que el dinero no es el fin, es el medio. Y si el medio de transporte que requiero, pues me lo cubre un coche de menor precio, me cuesta menos su mantenimiento, consume menos gasolina, pues hago a un lado mis egos, hago a un lado mis vanidades y compro un coche que pueda pagar sin sobresaltos, sin andar sufriendo el día con día. Claro. Entonces, no sé si con esto contesté tu pregunta. Sí, por supuesto, claro que sí, muchas gracias. Ahora sí que eso, más que nada, ¿no? Entender en el nivel en el que estás y que no quieras vivir una vida comprada, o sea, que no tienes, o sea, que no te ¿Sí? alcanza para vivir, ¿verdad? Como que vivir por abajo de tus ingresos para que puedas hacer esa inversión, ese patrimonio, que lo puedas hacer crecer y pues en un momento dado ya vamos, tenerlo, porque o formarlo, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Bien, pues espero que nuestra audiencia, tu audiencia, le esté permitiendo tomar notas y empezar a tomar decisiones. Exacto, y justo eso es lo que te quería preguntar, o sea, ¿qué papel juegan esas decisiones diarias en la gestión del dinero para la construcción de la estabilidad y crecimiento, pues, a largo plazo? Porque al final, este dinero que ahorras no es como para que digas, oye, voy a ahorrar este dinero Ándale. para comprarme un coche o para X o Z o para irme de viaje. Ok, Sí, sí, qué padre, sí. pero ¿qué pasa con el largo plazo? ¿Qué pasa con el futuro? Pues exactamente, es correcto, fíjate, yo creo que ahí está la clave y es a la que nos resistimos, porque a veces somos compulsivos. Ya entrando al terreno de los compradores compulsivos, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que requiere otro tipo de ayuda. Pero si vivimos en un mundo racional, pues hay que empezar a hacer conciencia de que no puedo gastar más de lo que ingresa. Y por esa razón, para poder empezar a cambiar esta fórmula de control, de tener un sistema, es tomando decisiones diarias y gestionar el dinero. Por tanto, estas decisiones las voy a poner en este modo también. Las finanzas se ganan en lo cotidiano, a través de microdecisiones. Si yo ahorita tengo ganas de tomarme un refresco y que también me lo puedo
da el gusto también. Y hoy día que además ya los refrescos les aumentaron impuestos, les agregaron más impuestos. Bueno, pues ahora resulta que la costumbre diaria de tomarme un refresco, una bebida gaseosa, hace que mis finanzas se van drenando. Y yo digo, ¿cómo empiezo? Con micro decisiones. Hoy compro una bebida gaseosa, mañana tomo otra bebida que sea el agua natural y empiezo a tomar pequeñas microdecisiones que van ahorrando mi capital. El efecto compuesto de pequeños porcentajes que le vas haciendo de manera consistente y constante va haciendo que tus finanzas van cambiando. Gestionar atinadamente, darle un trabajo a cada peso. Es decir, yo me acuerdo cuando hace algún tiempo no muy lejano, decía yo, a ver, si yo me ahorro este dinero porque, o una de dos, o compré algo más económico comparativamente, porque hago comparaciones, y la parte que me ahorro, fíjense, algo tan simple, la meto en un cochinito, el tradicional cochinito, lo que me ahorré, y te sorprenderías de la cantidad de dinero que se va drenando. Entonces, en ese sentido, el papel que juega son las decisiones. La estabilidad no se crea una vez al año, no, se crea en esas microdecisiones diarias. ¿Qué compras? ¿Qué puedes posponer? ¿Qué puedes automatizar y qué puedes priorizar? Ahí es donde empieza esta parte de cómo mejoramos ese papel. No necesitamos milagros, poner velitas para ya salir del apuro. No, nada de eso. O sea, ponerle velitas a un santito no nos va a hacer cambiar. Necesitamos consistencia. Por eso, la gestión de ese dinero es parte de un trabajo en cada peso que nos gastamos. Una parte para vivir, una parte para mi tranquilidad y otra parte para crecer. Y lo más importante, Mónica, es revisar con frecuencia. Una revisión semanal o quincenal evita que un pequeño desorden se convierta en una crisis y en un caos. Esa prevenir, ¿verdad? Sí. Adelante. Sí, gracias. No, bueno, pues más que nada eso, ¿no? Que pues que el estar al pendiente de tus finanzas y no dejarlo para, a lo mejor para final de mes ya dices, a ver, vamos a ver cuánto gastamos y que no sé qué, no, pues ya pasó el mes, ya no pudiste corregir, ¿no? Algo. Exacto. Sí, claro, muy bien. Y bueno, ¿cómo una persona puede empezar a ordenar sus finanzas, pero sin sentirse frustrada o abrumada? A lo mejor dice, ay, pues yo para lo que gano, ¿qué voy a andar administrando, no? Pero pues ahora sí que, aunque empieces con poquito, ¿no? ¿Cómo sugerirías que fuera este proceso? Por ahí comentaste, ¿no? Perdón, por ahí comentaste que ibas a hacer como un tipo de ejercicio o algo así, no sé si encaja con esta parte. Sí, encaja perfectamente con esta parte. Exactamente le diste en el clavo. ¿Cómo podemos empezar a ordenar nuestras finanzas sin sentir frustración, sin sentir miedo, sin sentir, oye, pues es que ya no voy a consumir lo que a mí me gusta? Bueno, precisamente el cambio va a iniciar en nuestra mente. Así como cuando nos ponemos a dieta, según esto, cada año nos ponemos a dieta y empezamos muy fuertes y se va agotando el gusto por
vamos, por el deseo de bajar de peso y no lo logramos y al segundo mes o a los 10 días ya se nos olvidó. En finanzas pasa algo parecido. Pero para poder nosotros empezar de manera correcta y de manera ordenada, les voy a dar unas pequeñas reglas muy sencillas. No ocupamos nada sofisticado. Los que tienen ya, hablo de empresarios, hablo de personas que puedan escuchar esta charla, pues ellos van a decir, bueno, pues esto yo lo controlo a través del flujo de efectivo. Bueno, ellos ya tienen un sistema. Pero ¿qué pasa con la persona cotidianamente? Tiene que empezar por lo simple. Reducir las cosas a pasos simples. Yo recomendaría, por tanto, tomar un cuadernito, un cuaderno, así simple, en una hoja poner 4 columnas, así fácil voy a ponerlo. Por un lado pongo mis ingresos, por otro pongo mis gastos fijos, pago de la renta, pago de mis alimentos quincenales que tenemos en casa, pongo la proporción de luz, de agua, etcétera. Y luego pongo los gastos variables. ¿Qué gasto variable se puede presentar? Aquel que no es cotidiano mensual, por ejemplo. El pago del refrendo de la camioneta o del vehículo, o el pago del impuesto predial que tenemos que pagar. Y ahí tenemos una serie de aspectos que tenemos que considerar como partidas de egreso, dinero que sale, y finalmente la deuda. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar en tarjetas? ¿O cuánto tengo que pagar de la camioneta? ¿O cuándo tengo que pagar esa famosa tanda? ¿Sí? Porque también me metí a las tandas que hizo la señora de la esquina, mi comadre, y pues cada semana le tengo que dar un dinero. Pues entonces hay que ponerlo, porque después te gastas lo que no tienes, ya lo tienes comprometido. Y esta manera es hacerlo de manera consistente. No hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas. Uy, yo creo que ya me hubiera hecho rico, ¿no? Si yo vendiera varitas mágicas. No, sin embargo, la varita mágica se llama consistencia. Y mentalmente decidido a hacer las cosas. Ahora, no busques ser perfecto, nadie lo somos. Busca control. Y así, de manera, aunque sea mínima, cada 15 minutos cada semana, le puedes dedicar a revisar, o los minutos que sean. Siéntate en un domingo que en lugar de sentarme a ver todas las películas, pues dedico una media hora, 1 hora a revisar mis finanzas de la semana. ¿Qué compro? ¿Dónde compro? ¿Qué gasto? ¿En qué no debo gastar? Para que me salga la semana, para aquellos que tienen ingresos semanales, ¿no? Entonces, eso hace que la gente empiece a tener cambios. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. Regla número 1, empezar en pequeño, pero empezar hoy. En una hoja, dividir 4 espacios: ingresos, gastos fijos, variables y deuda. Automatizar. ¿Qué vamos a automatizar? No es de computadoras. Automatizar el ahorro y pago mínimo y extra de deuda. Es decir, ya mentalmente yo también automáticamente dedico al ahorro. Eso es automatizar. Y voy automatizándolo mentalmente y lo hago en la toma de decisiones. Y la estrategia: primero estabilidad, mi propio minifondo de emergencia para cualquier imprevisto. Y hacer una rutina que cada semana la podamos estar revisando. Y de esa manera podemos iniciar.
Claro, sí, por supuesto. Y eso un paso importante, ¿no? Ya el hecho de empezar a identificar y registrar y separar los tipos de gastos, tal cual como lo comentas, creo que ya es Sí. un paso muy, muy importante que nos da una guía, ¿no? Ya al Ujú. menos una idea de cómo están nuestras finanzas, por muy poquito que estés generando o mucho, pues es importante, ¿no? Tenerlo ya muy bien identificado para que de esa forma puedas ir viendo cómo vas a ir resolviendo las cuestiones y que puedas entonces hacer este ahorro que al final se convierte en una inversión Exactamente. redituable, ¿no? Ajá. Ok, Esa- muy bien. Exactamente, y saber en qué te lo estás gastando, ¿no? Y en qué pagas, y ahí te vas dando cuenta de decir, híjole, ya me di cuenta que toda la semana me gasté un dineral la semana en compra de ese refresco que ponía yo, esa Sí, o bebida, el ¿no? típico cafecito, ¿no? De 100 pesos. Ándale, ándale, exacto, O sea, exacto. ya cuánto dinero se me fue en la tienda de la esquina, por así decirlo. Sí, O claro, claro. sea, de qué pasa si te compras un chocolate, unas galletas, el refresco, o ya te vas al cafecito. Entonces ahí se te va a veces todo el dinero que en un momento dado pudieras ahorrar. Y digo, no digo que esté mal, pero sí saber No, en qué se va el dinero, y si no tienes suficiente, pues sí tratar de recortar ese tipo de gastos o ver cómo generas más para que un- puedas tener un ahorro más sustentable, ¿no? sí, mira, además, déjame decirte, lo dije de manera simple porque puede haber personas que no sepan por dónde empezar y por eso hablé de llevar un control en una hoja, en un cuadernito, en un cuaderno, en una libreta. Claro. Hoy día, la tecnología nos ha hecho, como no tengas idea, yo en mis programas de coaching en finanzas personales les enseño a utilizar tecnología con su celular, lo cual les doy algunas aplicaciones que son sencillas y que si entraron a una tienda de conveniencia, se gastaron y le ponen ahí en su aplicación, pagué 160 pesos o 150 pesos o 80 pesos, lo que sea, compra en esta tienda, por no dar nombres. Eh, entonces, ya no necesitamos incluso ese cuadernillo. Yo lo llevo en mi plataforma de mi control de gastos personales y aparte tengo la otra plataforma de inversión. ¿Sí? Todo en el teléfono. Ya no ocupo incluso preocuparme por qué o cómo hacerlo. Entonces, pero lo importante es la creación de esos hábitos, esas decisiones que tomo para crear mi estabilidad y crear mi fondo de contingencia. Sí, exactamente. Y eso es algo importante porque eso nos da tranquilidad en un momento dado, ¿no? El tener Exacto. ese fondo, yo les digo, yo le digo fondo de paz, Sí, sí, porque sí. es un fondo que te da esa paz, esa tranquilidad de que, bueno, en un momento dado, si hay alguna cuestión, pues un accidente, que Imprevisto. tengas que pagar un deducible, que tengas que, una enfermedad, lo que sea, algo fuera de los gastos normales, pues tengas este respaldo, ¿no? Que digas, uy, se me descompuso la camioneta, el coche, pues de ahí agarro y la arreglo y ya se resuelve el problema. Y eso pues me da mucha tranquilidad, el tener ese dinerito ahí guardado, Así que es. pues como dices, no tiene que ser muchísimo, pero sí, bueno, ya cuando hablamos de una pandemia todos hubiéramos querido tener muchísimo, ¿verdad? Ándale. Pero pero en una situación, digamos, normal, bueno, pues ya tener ahí algo que te respalde para este tipo de cuestiones que pues no queremos que sucedan, pero bueno, pues pueden llegar a pasar o llegan a pasar, ¿no? Y sobre todo porque no prevenimos, porque como no tenemos una cultura de prevención precisamente, a veces Exacto. no tenemos los seguros, que si del coche, que si de gastos médicos, entonces de pronto pues se nos vienen gastos que pues no podemos solventar así tan fácilmente, ¿no? Exacto, exacto. Y es que cuando dices tú, yo vivo con tranquilidad, es porque sé que tengo un fondo. Puede haber cosas que superen incluso ese fondo, pero créeme que sí da mucha tranquilidad
y mucha seguridad a la persona que conserva esta serie de hábitos. Y en mi caso, te lo voy a decir, fue una herencia de mi madre. Te estoy hablando de hace muchos años, que nos dejó a los 4 hijos el ahorro, el hacer el ahorro. Mi mamá me abrió una libreta, tenía yo creo que 14, 13 años en un banco. En aquel tiempo eran libretas y me puso de ella el primer ahorro y dijo, a partir de ahora, tú vas a empezar a ahorrar. Y como el banco lo tenía a una cuadra, dice, no tienes pretexto. Ahorras en la semana, vas y lo depositas al banco. Eso lo hizo con los 4 hijos. Hoy día los 4 tenemos una clarísima, pero clarísima experiencia vivida y real de la importancia del ahorro. Y entonces, ya cuando crece uno y que aprende nuevas cosas, te das cuenta que además lo puedes hacer crecer de diferentes maneras. No ahorita, a lo mejor si hay espacio hablaremos algo de eso, pero lo hacemos a partir del momento en que tomamos decisiones, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que la audiencia se quede, que empiece a tomar decisiones hoy, no mañana, Claro. hoy. Claro, que no lo dejes para mañana, porque si no, pues ahí te la llevas y nunca haces nada, ¿no? Entonces es hoy el día en que todos los días tenemos que estar ahí al pendiente de nuestras finanzas, darnos un rato, porque al final es un regalo para uno mismo, ¿no? Es como, yo les digo, es autoestima, es cuidarte, es pagarte a ti mismo, porque si no te pagas a ti primero, nadie te va a pagar y se te va a ir el dinero y al final no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es algo muy, muy importante lo que estás comentando y que pues necesitamos hacer conciencia y cambiar esta cultura, ¿no? De ahorro y bueno, qué padre que pues que tu mamá te lo inculcó de esa manera, que no en todas las familias se da esto, ¿no? Realmente yo creo que son contadas las familias que en los tiempos de ¿Sí? mejor de nosotros, Sí. no nos inculcaban Tú todavía estás joven, tú todavía estás joven. Pero sí, no, pero aún así, o sea, yo no es lo mismo lo que a nosotros nos enseñaron que lo que nosotros estamos Sí. enseñándoles a nuestros hijos, de alguna forma, una cultura un poquito más, pues ándale, como dices, de tener tu cuenta, de ahorrar, de invertir, no, ya ahorita mis hijos pues tienen inversión, aunque están todavía chicos estudiando, pues tienen sus inversiones, guardan su dinero, o sea, ya no se lo gastan todo, ¿no? Entonces, eso es como parte de la cultura que estamos empezando pero pues apenas, o sea, ya vamos muy tarde realmente No, en vamos muy comparación tarde. con otros países, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues ahora sí que así nos tocó vivir y pues hay que empezar a corregirlo, ¿no? Y bueno, como tú comentas, diariamente trabajar con este aspecto tan importante porque al final es lo que es el medio que nos permite pues vivir, ¿no? De alguna forma pues, bien, ¿no? O cómodamente o en abundancia en un momento dado, ¿no? Exacto. No, y voy a agregar rápidamente un limoncito a la herida. A ver. Esto va para los chavos, para los jóvenes de estas generaciones. Nosotros aprendimos, así nos enseñaron, de que había que trabajar duro y esperar que llegara una edad tuvieras tu pensión, ¿sí? Llámese pensión del IMSS, llámese pensión del ISSSTE o de los sistemas de pensiones que haya en cualquier país. Y, oh, surprise, que hoy ya los jóvenes ya no tienen esa posibilidad. Y llegada a una edad avanzada, no tengan para sostenerse en las etapas más difíciles de la vida. Cuando llegaron las enfermedades, cuando llegaron las carencias, cuando ya no tengo las fuerzas para generar ingresos, ya no tengo fuerzas para trabajar o ya tengo hasta una incapacidad. Y hay que decirles a estos jóvenes
que vale más que lo piensen y lo hagan. Crear esa cultura del ahorro, que lean libros que les ayude a crear una mentalidad de inversión y de ahorro. El hombre más rico de Babilonia, que ya algunos lo pueden haber leído, otros no, es un librito que ahí les enseña de alguna manera, aunque tiene sus cosas muy especiales, claro está. Bueno, pues esas son algunas de mis recomendaciones que yo haría. Sí, no, buenísimo, y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Ahora sí que están empezando, que todavía pues apenas van a empezar a trabajar o apenas van a empezar a administrar dinero, ¿no? Sí. Pues es un consejo muy atinado para que realmente lo tomen en cuenta y no dejen pasar años como nos pudo haber pasado a muchos de nosotros, ¿no? Que pues por no tener una organización correcta, pues no ahorrabas lo suficiente o se te iban en cosas que ni sabes en qué, ¿no? Entonces sí, muy atinado el consejo, perdón. Y bueno, ¿qué tan importante es cambiar la mentalidad respecto al dinero frente a solo aprender técnicas o herramientas financieras? O sea, ¿qué tan importante es la mentalidad del dinero? Pues mira, cuando yo exactamente inicio un programa de coaching, yo les pregunto a los empresarios, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia el cambio para que tú empieces a hacer las cosas? ¿Dónde crees que inicia? Inicia con conocer estrategias poderosas, estrategias que nunca habías escuchado y dices, wow, esto me va a dar la solución. ¿Dónde crees que se encuentra? Es la primera pregunta que les hago. Y la respuesta anda por ningún lado, en la mayoría de los casos. Hay gente que tiene muy claro, pero esos son los menos. ¿Dónde está? Precisamente en que no son las técnicas, no son las estrategias lo primero que hay que hacer respecto al dinero. Aprender nuevas fórmulas, aprender el nueva aplicación, la nueva app y con eso lo resuelvo. No. Es fundamental, sí, conocer las técnicas, pero la mentalidad es la que decide si las aplicas. Es el mindset, le llamamos nosotros a nivel empresarial. Es tu código de creencias, tu pensamiento, cómo crees que son las cosas. Ahí es donde empieza, ahí es donde radica el proceso de verdadero cambio, en esa mentalidad. Y para eso, ¿qué hacemos? Lo hacemos de manera progresiva. Crear un hábito a la vez, en la segunda semana otro segundo hábito, otro tercer hábito, y creamos un código de hábitos, que es el famoso código del dinero, un conjunto de hábitos partiendo de la parte mental. Alguien puede decir, lo que hoy decido es ya no gastar o no gastarme el dinero en cosas superfluas. Y bueno, es una decisión. Si alguien cree que no es bueno para el dinero, ni que tiene el mejor presupuesto, pues piensa, está equivocado. La mentalidad correcta es asumir una identidad de administrador, una mentalidad de control, de saber dónde pongo cada cosa, cambiar el enfoque para ganar, para gastar.
y no ganar y luego ganar para construir. Así es como funcionan las herramientas. Por tanto, podríamos más o menos orientar a todos los que nos escuchan, es mentalidad es igual a dirección y las técnicas es igual a la velocidad. ¿Cuántas técnicas quieres adoptar? ¿Cuántas formas, cuántos hábitos quieres hacer hoy? 2. Eso es velocidad, pero tu mentalidad es la que los controla. Los sostiene, ¿no? La que los sostiene, exacto. Las creencias que no soy bueno para el dinero, cambiarlas por cuánto hay más para ahorrar. El ahorro debe tener un fin, ¿sí? El ahorro es para un fin. Identidad pasando pues de consumidor a administrador, inversionista. Y bueno, todo esto se da dentro de un marco de acuerdos familiares, de límites que hay que poner y de hábitos que hay que construir. Por tanto, si tú me dices, es fundamental aprender técnicas, sí, y si algunos de los que nos escuchan eso quieren aprender, sí, pero si no cambian su mentalidad, aunque les dé los 3 libros que les recomiendo para iniciarse, como es el que acabo de mencionar, El hombre más rico de Babilonia, Padre rico, Padre pobre, de Robert Kiyosaki, y pudiéramos mencionar mucho más, uno de una mujer mexicana que a mí cuando yo conocí, fui a su presentación del libro Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías, si no mal recuerdo. Entonces, pueden leer todo lo que quieran, pueden buscar todas las herramientas, pero si su mentalidad no cambia, no funciona. Así de simple. Sí, algo básico, ¿no? De trabajar en la mentalidad. Ahora pues, hay muchas herramientas, ¿no? Para trabajar con esta parte que pues es básico para poder sostener toda esta parte económica, ¿no? De las personas. Y bueno, me gustó mucho eso que dijiste de ganar para construir, está buenísima, no ganar para gastar, ganar para construir. Y creo que eso es algo clave, ¿no? Y que no tenemos, ahora sí que muy claro, ¿no? Queremos ganar para tener, para esto y lo otro y hacer, pero no, no estamos pensando en esto de construir, o sea, construir un patrimonio, construir un futuro, construir esa tranquilidad. Se me hizo muy, muy buena tu afirmación, me encantó. Ahora sí que ya hasta tomé nota. Qué bueno. Me la llevo, como dicen por ahí. Es correcto. Qué bueno y que nuestra audiencia también aproveche este momento para poder hacer una reflexión, una introspección y decir, caray, de veras, ¿para qué gano? Es que me lo quiero gastar todo para vivir el momento. Mucha gente yo conozco que así es. Sí, no, pero claro. Después vienen las consecuencias. Sí, el día que tienes que enfrentar algo y que no tienes o pues tienes en algún momento, pues hay que dejar de trabajar, ¿no? Bueno, hay gente que trabaja toda la vida y le gusta mucho, pero al menos que trabajes en lo que te apasiona, ¿no? Además, que tengas que trabajar para mantenerte, ¿no? Es correcto. Es correcto. Que sería otro buen tema, ¿no? Para tratar, para debatir. Sí. Ya hablando ya de cuando ya quieres dejar de trabajar o filosofía de vida, ¿no? Ajá. Sí, porque a veces tienes que, o sea, a veces la vida te pone pues desafíos que pues no te permiten trabajar. Entonces, eso de depender de alguien no está nada padre. Entonces sí hay que trabajar en esta mentalidad, en estos hábitos financieros, que bueno, pues hablábamos de estos hábitos que bueno, es empezar a identificar tus gastos, registrarlos, separarlos por tipo, ¿no? De fijos y variables.
tener un fondo, ¿no? Empezar a tener este fondo, o sea, todos estos son hábitos financieros que pueden ir adoptando ya, ¿no? Y empezar a formar este, esta administración financiera de una forma más inteligente, ¿no? Totalmente, Sí, muy totalmente. bien. Y bueno, para alguien que ya quiere dejar de sobrevivir, quizá, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya estoy cansado de vivir al día, ya, ¿cuál crees o cuál sugieres que sea el primer paso así muy concreto y realista que pudieran dar? Mira, yo creo que a todos en una época de la vida nos ha pasado que llegó un día que estábamos abrumados por el tema del dinero y cuando eso pasa, actuamos y reaccionamos, decíamos al principio. A partir de ahí reaccionamos. Pero si hoy todavía hay margen para ti, me refiero a ti, audiencia, ¿cuál sería el primer paso que yo haría? Es primero tomar una tipo fotografía financiera de mi situación actual, sin hacer juicios, sin hacer juicios. Porque entonces vas a empezar echándote culpas. No, porque si no, no vas a avanzar. Tómate una fotografía. ¿Cuál es mi situación actual? Tengo tanto de ingresos, tengo tanto de gastos y tengo tanto de deudas. Y creamos a partir de ese momento a tomar las primeras decisiones. Y como sugerencia puede ser empezar a recortar gastos denominados gastos hormiga, que son precisamente las que nos drenan el dinero cuando menos creemos. Todos sabemos cómo las hormiguitas trabajan y crean todo un territorio y trabajan para la hormiga reina y todas trabajan, obreras, todos trabajan, pero de manera que hacen increíble para su peso y su diminuta forma, llegan a crear cosas impresionantes, cerrotes así de proporcionalmente. Pues eso sucede. Entonces, recortar un 10% a esos gastos hormiga. Regla, 24 horas para compras no esenciales. Dentro de las 24 horas, no gastar en lo no esencial. Iniciar con un mini fondo. Objetivo 1, semana de gastos básicos. Elegir una deuda para atacar con pago y si lo puedo hacer con pago extra, mejor. Por tanto, esa fotografía nos va a dar la imagen de la situación actual, nos va a permitir elegir qué vamos a tomar, en qué decisiones empiezo a tomar para eliminar esos gastos, hacerlo de manera inmediata para empezar a crear mi fondo de contingencia, aunque sea pequeño, para quienes ganan salario mínimo, un fondo de contingencia que equivalga a un 5% de su sueldo. No lo voy a poner en 10, un 5. Equivalente, serían 500 pesos al mes, incluso para los empresarios. Empresarios también tienen manera de poder tomar decisiones que impida que se drene su dinero. Yo trabajo con empresarios, de tamaño, de todo tipo, y créeme que hasta incluso si alguien me escucha, le voy a preguntar, ¿sabes cómo se hace un flujo de efectivo y qué significa? ¿Cómo se lee un flujo de efectivo? Y luego que lo leas, ¿qué decisiones vas a tomar? Porque no basta con que lo conozcas. Por eso se ocupa esa fotografía. Está para grandes, medianos y chicos, de todo tipo. Y selecciona una deuda que hay que atacar, que te esté quitando dinero, que te esté quitando tranquilidad con un pago extra. Entonces, lo que necesitas es empezar. Lo que necesitas es tomar decisión. Ya me cansé de vivir en la podredumbre.
Y cuando hablo de podredumbre, no me refiero solamente al tema de dinero. Me estoy refiriendo a podredumbre de pensamiento, a la podredumbre de la mentalidad, de una mentalidad de sobrevivencia, por no decir de desastre, sino a una mentalidad de crear y construir. Eso sería mi mensaje para estas personas. Sí, buenísimo, sí, porque realmente eso, o sea, como que culturalmente nos crearon con esa pobreza mental. Sí, O sea, sí. traemos eso como que muy tatuado, ¿no? O sea, entonces como que, bueno, faltó mucha cultura realmente para que tengamos una mentalidad de abundancia. Y esa es una cuestión, porque pues nos atoramos en temas que traemos del pasado, y por traer esos temas al presente, pues no nos permite tener esa mentalidad de abundancia, ¿no? Y no tenemos el chip, ¿no? Desde pequeños de esto, ¿no? De que ahorra, de que es, no, pues bueno, mucha de la gente veía sobrevivencia en la familia, ¿no? O escasez Exacto, inclusive. exacto. Entonces, al ver eso, pues se te queda tatuado esa mentalidad, pero eso no significa que porque naciste pobre tienes que morir pobre, ¿no? Mira, Entonces, te cuento una experiencia en 15 segundos. Mi padre era empleado de una radiodifusora. ajá, Mi padre, él ganaba su sueldo, era lo que ganaba. Mi madre era de la tradicional mujer en casa. Créeme que si mi madre no fuera como fue y como nos enseñó, no hubiéramos tenido casa. Ella tenía, sin que mi padre lo supiera, de lo que le daba para que fuera el alimento de casa, ella separaba una cantidad para ahorrar, para ahorrar, para ahorrar. Con el ahorro, oh sorpresa, compró un terreno y con el tiempo, con el mismo ahorro, fue construyendo las primeras habitaciones de esa casa, que a la postre y del paso del tiempo fue la casa de nuestra familia. ¿Y quién lo hizo? Mi padre se lo gastaba todo. Él era todo lo contrario, como muchos hoy existen, todo se lo gastaba. Y al contrario, tenía deudas. Y claro. si algo me dejó enseñanza tan fuerte fue que tuve que pagar su primera deuda. Y ese dinero lo saqué de mis ahorros, como mi madre, perdón, me había enseñado. Y lo tuve que pagar, un dinero que le correspondía al patrimonio de mis hijos. Wow. Pero se lo pagué a mi padre por deudas. Y le dije, ya no te vuelvo a sacar de deudas, padre, porque yo tengo una familia que mantener y cuidar. Pues no, siguió igual, pésimos hábitos. Sí, Y volvió a caer, y volvió ahora a sí caer. que la inteligencia financiera que tuvo tu mamá, pues no la tuvo tu papá, ¿no? Todo lo Pero contrario. bueno, eso es lo común, ¿no? Ese es el común denominador del mexicano, ¿no? De estar endrogado, de no poder pagar en un momento dado, de por supuesto no ahorrar, sino gastarse todo. Y bueno, al contrario de tu mamá, y bueno, qué bueno que tuvo esa chispa, ¿no? De iluminación, porque realmente, pues, ni idea de dónde la pudo haber sacado, pero pues Ella lo aprendió de su abuelo, digo, de su mira, padre, mi abuelo. Su padre también la enseñó a ella. bueno, Ellos tenían una distribuidora de bebidas y le enseñó, hija, de lo que se gana, esto va a ser para ahorrar y esto es para ahorrar. Entonces ella se queda con esa historia. Y buenísimo. fíjate cómo con orgullo y con tristeza cuento esta historia de mi padre que todo se lo gastaba. Cuando fallece su única herencia material, hablemoslo, podría hablar de otras cosas, fue una televisión. Y la herencia de mi madre fue un hogar, una casa donde vivir.
y hoy esa casa pues ya pasó a manos de mi hermana por acuerdos que tuvimos entre ella y yo, porque tuve la oportunidad de yo también edificar mi casa, ¿no? Mi hogar. Entonces, volviendo a esto, y es solamente cambiar la mentalidad y tomar decisiones. Si tu mentalidad sigue siendo de podredumbre, te vas a quedar en la podredumbre. Si tienes una mentalidad de riqueza, no me refiero a ser rico, sino a la mentalidad de crear tu ahorro y luego hacerlo crecer para poder enfrentar futuro, para poder tomar tus vacaciones sin sobresaltos, puedes hacerlo. Para comprar tu coche, puedes hacerlo. Adelante. Sí, no, muy bien. Ahora sí que eso es lo más importante, yo creo, para poder, pues, hacer este patrimonio o como le quieras llamar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y bueno, pues ya para terminar y cerrar este tema tan interesante, Arturo, y agradecerte mucho, pues, ¿qué consejo ya les darías a quien sabe que necesita cambiar esta relación con el dinero? Pero aún pues está así como que no sabe por qué hacer, ¿no? Cómo hacerlo. ¿Qué consejo ya finalmente nos darías a todos para que se dé esta parte que nos has estado comentando? Bien, pues mira, yo diría lo siguiente, no esperes a sentirte listo, empieza con un paso pequeño, como ya lo mencioné repetidas ocasiones. El dinero no es un tema de culpa, es un tema de libertad y es un tema de futuro. Y si te cuesta trabajo crear hábitos, incluso con tu pareja, pide acompañamiento, como en el deporte. Avanzar es más fácil con un guía. Por tanto, bueno, ahí tendrán mi teléfono si ocupan algo de ayuda, si creen que les puedo ayudar, qué bueno, ahí estaré y dispuesto. Y por último, solamente me quiero dedicar, como tú bien dijiste, ya para finalizar, quisiera dejar este mensaje. Si me llevo algo para quien no escucha es esto. No necesitas ganar el doble para empezar a crecer. Necesitas un sistema, un margen de maniobra y constancia, tomar tu foto financiera, crear un pequeño fondo y ponerte reglas simples y cúmplelas. Y cúmplelas. Con eso termino. Buenísimo, pues muy buen cierre con estos consejos finales tan concretos y puntuales. Creo que no hay pierde realmente y pues te agradezco muchísimo, Arturo, pues haber compartido tu experiencia con esta claridad, con esta visión tan estratégica, tan fácil, ¿no? De adoptar. La verdad es que ha sido una conversación muy valiosa y pues aportas muchísimo a este podcast que pues hemos estado trabajando con diferentes temas, pero este tema financiero creo que es algo, pues la base de muchas cosas, ¿no? Porque al final, pues la vida demanda dinero, ¿no? Y hay que generarlo, pero también hay que saberlo administrar, pero también hay que saberlo cuidar, ¿no? Y en un momento dado, pues, multiplicarlo también, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo haber participado, Arturo, me dio muchísimo gusto además Al saludarte contrario, y verte por aquí. al contrario, yo soy el que estoy más feliz por haber estado aquí contigo. Cada oportunidad que tengo de poder tener una audiencia, pues trato de dejarles algo, ¿no? Y espero que alguien de toda la gente que te escuche le pueda servir. Por supuesto que sí, vas a ver que sí, muchísimas gracias. Yo creo que más nos llevamos muchos tips muy buenos para empezar a administrar de una mejor forma nuestras finanzas. Y pues bueno, pues no me queda nada más que agradecerte
pues despedirme de ti. Te agradezco muchísimo, Arturo. Gracias a ti, que pases un buen día y tu audiencia también. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti por quedarte hasta el final de este episodio tan interesante e importante en nuestras vidas. Si este episodio te dejó una idea clara, comenta, comparte y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Y recuerda, invertir en ti es la clave de tu transformación. Tu riqueza exterior viene de tu riqueza interior. Invierte en ti. Nos vemos en el siguiente episodio.